Vamos a hablar en este momento con Sigrid Bazán, que es congresista de Juntos por el Perú y que ya está con nosotros. Sigrid, bienvenida, gracias por estar en Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a ambos y a todos sus Gracias. Antes de pasar con el tema del Congreso, que es muy importante, a mí me gustaría saber tú qué opinas sobre esto, sobre esta situación que se está viendo de celebración de muchos, pero que al final de cuentas está dejando una escena bastante grave con respecto a los cuidados que hay que tener frente a esta pandemia, que es uno de los temas en la que Pedro Castillo también se debe concentrar. Sí, mira, yo voy a dar una opinión muy escueta que me parece le hace justicia a este contexto, ¿no? Nosotros no podemos pedir una situación normal. Nosotros creo sería injusto pedir que las cosas prosigan como cualquier otra elección cuando vamos casi 2 meses sin presidente. O sea, vamos casi 2 meses en donde se ha pormenorizado, se ha insultado, se ha tratado de llamar fraude al voto legítimo, no solamente de un puñado de personas, sino más de la mitad del país. Y es esa gente, más de la mitad del país, la que entre algunas personas que han pernoctado en las calles, pues está así, seguro, celebrando. Yo no voy a, de alguna manera, yo no soy profesora, no soy madre, para jalarle las orejas a nadie o para en todo caso resondrar a nadie, pero no es una situación normal la que atravesamos y hay que ser muy conscientes de que el intento de socavar la democracia no acaba en la señora Keiko Fujimori reconociendo su derrota. Esto va a ser para nosotros en el Congreso, lo sentimos así, estamos, y tú lo has dicho, lo vamos a hablar en medio de las negociaciones por una mesa directiva, conversando para la instalación de la mesa directiva. Estamos, además el día de hoy recién se reciben las credenciales. Ayer solo ha sido la proclamación, después de la proclamación hay toda una entrega de credenciales. Y lamentablemente, si ustedes han vivido como periodistas de cerca esta situación, todos los días pasaba algo nuevo. Todos los días había la intención de anular una mesa más, de querer impugnar algo más, de querer apelar a otra decisión más del Jurado Nacional de Elecciones. Todos esos 2 meses casi, desde el 6 de junio, no han sido 2 meses de tranquilidad, no han sido 2 meses de espera a que los organismos electorales decidan. Ha sido 2 meses de batalla. O sea, esta gente ha visto caso por caso. Sí, pero Sigrid, perdona que te interrumpa y discrepe contigo en ese punto, pero en un Estado de Derecho, en tipo de coyuntura pandémico como que estamos atravesando, el fin no justifica los medios, sobre todo entendiendo la grave situación sanitaria que estamos viviendo los peruanos en estos momentos y muertes que se siguen registrando, porque valgan verdades, la presencia de militantes en la plaza pública no hace una presión sobre los entes electorales, porque para eso existen los mecanismos legales que sin duda alguna, de manera muy prolija, ha logrado poner en marcha Perú Libre para que pueda garantizar que las actas que pretendían anular del otro lado finalmente no se pueda consumar. Pero punto y aparte, quisiera preguntarte por el punto básicamente de lo que podría ser el consenso partidario Juntos por el Perú con Perú Libre. Esto para muchos implica que la lideresa de Juntos por el Perú, ex candidata presidencial Verónica Mendoza, puede ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Crees que esa es una posibilidad más latente para poder construir una sociedad reconciliada en estos momentos? Yo sobre lo primero voy a volver a pedir, como siempre lo he hecho en todos los medios de comunicación de modo muy respetuoso, que entendamos que la señora Keiko Fujimori ha hecho marcha tras marcha todos los días. El día de ayer o el día de antes de ayer, la señora Keiko Fujimori o los simpatizantes, para ser más justos, de la señora Keiko Fujimori han hecho otra movilización. Han bloqueado toda Plaza Bolognesi, han bloqueado varias calles del centro de Lima por Campo de Marte, etcétera. Entonces, si vamos a resondrar, bueno, resondremos a todos, pero yo creo que en medio de una proclamación que ha tardado casi 2 meses, no podemos pedirle a la gente, incluso en situaciones pandémicas, donde además, por Dios, en Arequipa, la variante Delta, ¿por qué no hablamos de reforzar ahí el tema migratorio, el tema de las fronteras? O sea, hay muchas cosas que se le pueden criticar al manejo de esta pandemia, y criticar que la gente esté indignada porque después de 2 meses no tiene presidente, me parece de alguna manera una cosa totalmente injusta. Y sobre el tema del gabinete, mira, se ha estado especulando mucho, pero voy a regresar al hecho de estos 2 meses casi, porque todo ha demorado. Estamos hablando de centenares de trabajadores del Estado. En el Ejecutivo solamente 19 ministerios. O sea, en una condición normal, en una elección normal, ya tendríamos anunciado por lo menos al Premier, que constitucionalmente es el que compone el gabinete, se lo presenta al presidente de la República y juntos, ¿no es cierto?, lo llevan al Congreso para el voto de confianza. Pero no tenemos absolutamente certeza de nada.
sin duda, nosotros como Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, Roberto Sánchez, ¿no es cierto?, y quienes representan esta confluencia de partidos políticos, han estado en constante diálogo con el profesor Castillo, pero nuestra principal mirada, y debo decirlo con mucha sinceridad, nuestro principal temor es que esta proclamación no hubiese sucedido. Es que nos hubiésemos quedado sin presidente. O sea, ya se hablaba de una medida cautelar, de llegar al Tribunal Constitucional, de irnos a la Corte Interamericana post 28 de julio, faltándole el respeto a la ley y al proceso democrático. Entonces, creo que no podríamos señalar dedos en momentos en donde la preocupación principal ha sido también por no solo salvaguardar el voto de la gente, sino también poder asegurar una transición con calma. Yo creo que va a ser más bien una transición apurada, pero seguimos, sí, por supuesto, manteniendo nuestra palabra, porque también los electores ven de alguna manera una esperanza en esta confluencia, ¿no?, en este apoyo es que le hemos estado brindando al presidente. Sí, estos 2 meses que tú misma has dicho que se ha caracterizado por las apelaciones, por las impugnaciones, por los enfrentamientos, se han trasladado también ahora al contexto del Congreso, del nuevo Congreso que está ingresando, de las conversaciones, consensos que ustedes están buscando. ¿Ahí también se siente este mismo ambiente? Exitosa. Mira, la verdad, el tema de la demora, por supuesto que se ha sentido, el tema de la polarización se va a sentir, no es de alguna manera, o no va a ser de alguna manera extraño que se sienta pues que el fujimorismo pase a ser una oposición. Ojalá. Mira, yo siempre digo ojalá, pero ya no estoy tan segura de mis propias palabras, ¿no? No han demostrado ninguna responsabilidad en su papel como oposición. La democracia se hace en base a oposición. Si hubiera ganado la señora Keiko Fujimori, probablemente nosotros, que no hemos estado de acuerdo en sus puntos, nos hubiéramos hecho una oposición responsable y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Por esto no votamos, con esto no concordamos y que elija la mayoría. Pero la señora Keiko Fujimori no ha respetado ese camino. En el Congreso no sabemos qué vaya a pasar, pero las agendas están bastante divididas. Entonces, por supuesto que hay una tensión que se traslada al Congreso. No toda tensión en democracia, y mientras se respete la democracia, es mala, ¿no? Nos ha ayudado a construir mucho y nos va a ayudar además a mejorar también seguramente muchas de nuestras... Pero las conversaciones actuales entre aquellos que van a ingresar al Congreso y que tienen que elegir una mesa directiva, ¿cómo van? Bueno, pues van bastante bien. Eso de alguna manera no se ha paralizado, pese a que en términos de, evidentemente, transición y a ver, todo el mundo le exigía al presidente Castillo, ¿no es cierto? Diga usted quién va a ser gabinete, diga usted quién va a ser ministro de Economía, calme a la gente usted y diga quiénes va a nombrar como ministros, cuando no era presidente, no tenía esa facultad. Entonces, si bien eso ha dilatado todo el proceso que ahora empieza recién, en el Congreso sí ha habido diálogo entre diferentes bancadas. El día de hoy ya se han publicado en diarios de circulación nacional, y esto yo creo que está bastante más también en los 37 congresistas de Perú Libre que han decidido conversar con muchísimas fuerzas, no solamente las fuerzas que los apoyamos en segunda vuelta. Evidentemente ha habido y hay un diálogo fluido con Juntos por el Perú, ¿no? Y las organizaciones que lo componemos, pero hay también diálogos con otras. Y en ese sentido, ¿ustedes están apoyando una mesa directiva presidida por Perú Libre? Así es. Nosotros, como lo hemos expresado también en segunda vuelta, nosotros estamos planteando que la mesa directiva que se conforme sea una mesa directiva no solo de Perú Libre, pero sí encabezada por los compañeros de Perú Libre, y que de alguna manera también confluyan otras fuerzas políticas. Y eso sí es importante decirlo, ¿no? De repente no todos, no todos tendremos exactamente la misma opinión sobre todo, pero será la mesa directiva más plural. Pero más plural significaría también fuerzas políticas de derecha, entonces. Sí, mira, no sé si de derecha, pero en todo caso ha habido conversaciones, y esto, ojo, no ha quedado lado ni sacramentado. La mesa directiva se elige el próximo lunes aún, pero sí ha habido conversaciones, y esto lo han dicho, no lo digo yo, lo ha dicho el vocero alterno de Perú Libre el día de ayer por la noche, el señor Quito, ¿no? El congresista Quito ya ha dicho que han conversado con Acción Popular, que se ha conversado con Podemos, que se ha conversado con Somos Perú. Entonces, de alguna manera hay conversaciones con partidos pues que no necesariamente comparten la A, la B y la Z de las propuestas del señor Castillo, del profesor, del presidente. Entonces, mira, si en esas discrepancias se puede hacer una mesa directiva más representativa, más democrática, y sobre todo, y en esto quiero incidir, que pueda salvaguardar la institucionalidad, la sana convivencia entre el Ejecutivo y el Congreso, que es lo que no hemos tenido hace muchos años, pues en buena hora. Ahí está JP apoyando. Y ahora, en ese sentido, por ejemplo, si termina dándose la mesa directiva al Congreso de la República bajo la presidencia de Perú Libre,
La presidencia del Consejo de Ministros, ¿en manos de quién tendría que recaer? Porque tenemos conocimiento que, por ejemplo, aún existe esta presión política que ejerce Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo, eso es lo que tantas veces se viene delucidando, para que puedan justamente tener el control absoluto desde Perú Libre de lo que es el gobierno, tanto el Ejecutivo con los gabinetes ministeriales como también la mesa directiva del Congreso. ¿Sobre quién tendría que recaer la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Alguien de Vladimir Cerrón? ¿Alguien de Perú Libre? Mire, yo no voy a hacer esa división de que un sector está presionando al otro sector cuando se trata de formar parte de un todo, ¿no? Y a partir de ayer en la noche, que ya ha habido proclamación, yo creo que ya debemos dejar de hablar de bandos, porque quien nos ha dividido principalmente ha sido la señora Keiko Fujimori, tratando de pensar o tratando de decirle a la gente que aquí se trata sobre bandos, y no estamos en una cancha hablando ni de pabellones de una cárcel, ni de delincuentes, estamos hablando de política, y en política hay diferencias, hay partidos distintos, y en el caso del partido del gobierno y en el caso del profesor Castillo, que es él hoy el presidente, solamente le compete a él poder finiquitar la composición de quien va a ser premier, y con este nuevo premier finiquitar la composición del gabinete. Ahí ya Sigrid Bazán, Juntos por el Perú, no les va a decir, digamos, o no va a decidir. Pero claro, sí pero justamente tú has mencionado algo importante, por ejemplo, el nivel de negociación que se está haciendo en estos momentos para que se pueda alcanzar consensos para la mesa directiva del Congreso. Y en ese mismo nivel de negociación, ¿habrá alguna negociación interna en Perú Libre? ¿Cuál es la cuota que tiene Vladimir Cerrón para que pueda poner presidente del Consejo de Ministros? Porque se habla, por ejemplo, de Roger Nájar. Eso a ustedes, casi como garantes de Perú Libre, casi como garantes de Pedro Castillo, como Juntos por el Perú, ¿les parece bien que sea Roger Nájar o Dina Boluarte la ficha que maneje en estos momentos Vladimir Cerrón para que ocupen la presidencia del Consejo de Ministros? Lo que pasa es que ahí yo voy a discrepar con todo el planteamiento de tu pregunta, porque yo no considero que seamos garantes. Yo creo que el profesor Castillo ha demostrado él mismo ser una persona democrática y esperar con mucha más paciencia que la que yo misma he tenido, la verdad. Entonces, yo creo que ellos mismos son garantes. Uno, dos, yo no creo que acá haya un sector que se está tratando de imponer al otro y que de alguna manera el premier tiene que ser o del sector de Cerrón o del sector. O sea, esa división yo no la comparto, no la he visto así. Al contrario, yo siento que se está trabajando mucho más en equipo y que todas las partes involucradas, Juntos por el Perú, Perú Libre, etcétera, de alguna manera se han sentado a conversar, nos hemos sincerado y siento que la cosa está llana para ya no confrontar más, menos aún si se trata entre nosotros, pues. O sea, yo creo que esa confrontación va a quedar de lado. Lo que tenga que resolverse en un fuero ajeno a la política se resolverá en un fuero ajeno a la política, ya sea el tema judicial o lo que sea. Y lo que se tiene que resolver en política será de manera democrática y en consensos. Entonces yo sí creo que la negociación por un premier se está dando en base a consensos. Y la voz final la va a tener el presidente de la República, que es ya proclamado Pedro Castillo. Antes que se nos vaya el tiempo, a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre la Asamblea Constituyente y el Congreso. Alex Paredes, vocero de Perú Libre, dijo aquí en Exitosa que si es que se hace una Asamblea Constituyente, podría funcionar en simultáneo con el Congreso. ¿Cómo es esta figura? Mira, yo no he escuchado esa parte o esas declaraciones de Alex Paredes. Nosotros tenemos muy claro, por 2 días o por en todo caso con 12 sustentos, ¿no? Hay fallos del Tribunal Constitucional que nos permiten abrir el camino para, a través de una ley de referéndum, convocar a un referéndum y una consulta que le pregunte a la gente si quiere, o también válido, si no quiere una nueva constitución, hay. En la propia Constitución también se puede hacer una reforma constitucional para que se plantee la figura de Asamblea Constituyente, también se puede hacer, ¿no? Hay otras iniciativas. En Juntos por el Perú planteamos algo con Verónica Mendoza desde el 11 de abril que fuimos electos los 5 congresistas. Y no podemos retroceder ante esa promesa. Entonces los compañeros de Perú Libre podrán haber dicho sus declaraciones, habrá que preguntarle al señor Paredes, pero nuestros caminos, tanto académica como jurídica como políticamente, están muy claros, y como Juntos por el Perú está planteando también presentar un proyecto de ley para este referéndum y esta consulta ciudadana. Entonces vamos a seguir remando con las propuestas y con lo que le ofrecimos a la población por la cual votó por nosotros. Bien, Sigrid Bazán, muchas gracias por la comunicación alcanzada.